relato de la creación, ¿no? En las escuelas dominicales, las Biblias ilustradas para niños siempre incluyen el relato de la creación. Y es hermoso ver cómo desde el principio la palabra de Dios da indicios y revela la existencia de Dios, ¿no? Porque el primer versículo dice, en el principio creó Dios. Y no da explicación de quién es Dios ni nada, sino solamente da por hecho de que Dios existe y es el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Y hoy vamos a hablar rápidamente cómo Dios se revela su carácter, revela su esencia a través de cada día de la creación. Así que vamos a empezar, en primer lugar, leyendo los primeros versículos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo que aclarar sobre el versículo 2, si bien no vamos a hacer teología de esto ni entrar en esto, porque demandaría más tiempo y no es el propósito de hoy, pero dice que la tierra estaba desordenada, y sabemos que Dios es un Dios de orden o de desorden. De orden, ¿sí? Así que hay varias teorías acá de por qué se pudo haber desordenado, ¿sí?, lo que Dios ya había creado desde un principio, pero la cuestión es que Dios empieza ahora también a ordenar lo creado. Y dijo Dios, dice el versículo 3, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Que bien nos vendría ahora que alguien pudiera decir, no sea la luz y se haga la luz, pero no tenemos nosotros ese poder como Dios. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Acá tenemos el relato del primer día de la creación, y cómo Dios, con el poder de su palabra, dijo, sea la luz. Y fue la luz, y no hay más que decir. Y este primer punto nos habla acerca de cómo Dios reveló su santidad en el primer día de la creación. Porque dice la palabra en 1 Juan 1:5 que Dios es luz, ¿sí? Y también se nos manda a nosotros, como criaturas, como hombres y mujeres, a también nosotros andar en esa luz que Dios nos quiere llamar a andar a cada uno de nosotros. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Dijo Dios en el primer día de su creación, sea la luz, y fue hecha la luz. Y es así como podemos ver cómo Dios revela su santidad, porque Dios mismo es luz. Aquel que creó la luz, Él mismo dice la palabra que es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Y la luz es lo que se distingue de la oscuridad, de las tinieblas. La luz es sinónimo de santidad, de perfección, y las tinieblas se asocian siempre a lo pecaminoso, a lo oscuro. Entonces, qué hermoso es ver desde el principio de todo lo creado a Dios obrando, a Dios hablando, sea la luz, y la luz es hecha, pero también viendo su carácter y cómo Él revela su santidad. Esa santidad que también Él demanda de cada uno de nosotros, sus hijos. Dice Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, vamos a buscarlo. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y acá de quién está hablando? ¿Quién vino al mundo en representación del Padre? Jesucristo. Dios es luz y Jesús también es la luz del mundo. Y esa luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense ustedes que por un lado
La creación revela la santidad de Dios. La palabra nos dice que Dios es luz. También nos dice que la luz, Jesucristo, su Hijo, vino al mundo para que nosotros no estemos más en tinieblas. Pero también se nos describe cuál es la condición del corazón del hombre, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y es así, porque hoy en día vemos también que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Los hombres prefieren vivir en pecado, en oscuridad, lejos de Dios, que acercarse a la luz que es Jesucristo. Pero nosotros, por su gracia, un día pudimos recibir esa luz, ¿no? Y como dice acá, para que sea el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios nosotros podemos también vivir en la luz. Podemos practicar esa santidad, que es la santidad que describe a Dios desde el primer día de la creación, cuando Él dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. ¿Y por qué los hombres, como dice el Evangelio de Juan, aman más las tinieblas que la luz? Bueno, esto lo dice 2 Corintios 4, versículo 4 al 6. 2 Corintios 4 y versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Los hombres rehúsan recibir la luz de Cristo en sus vidas, porque esa luz va a manifestar todo el pecado que hay en ellos, y eso es porque están todavía con el entendimiento enceguecido. Y ahí se hizo la luz. Muy bien. Así que gracias a Dios por su santidad, gracias a Dios porque Él un día por su gracia nos trajo a la luz del Evangelio llegó a nuestra vida, y hoy tenemos esa posibilidad de vivir y practicar esa santidad que también es la santidad de nuestro Dios. El segundo día, dice versículo 6, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Parece un trabalengua, ¿no? Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dicen los comentaristas, los estudiosos, que aparentemente la tierra estaría toda cubierta por una gran, ¿no?, masa de agua, y lo que hizo Dios fue separar, ¿no? Parte cubrió la superficie terrestre de agua, y otra parte formó lo que hoy conocemos como la expansión del cielo, con sus nubes, con sus capas atmosféricas, etcétera, etcétera. Y dice que ahí Dios, al separar todas esas aguas, se formó la expansión del cielo, y separado quedó toda la expansión de las aguas sobre la tierra. Y esto realmente es algo maravilloso de poder contemplar, aunque sea con nuestra imaginación, tratar de entender con nuestro pensamiento quizás finito y limitado lo que significa este segundo día de la creación. No sé si han tenido la oportunidad de tomar algún avión alguna vez. Cuando empieza el avión a tomar altura, ¿no?, de repente atraviesa la capa de las nubes. Y es impresionante porque en un momento las nubes cubren todo, ¿no? Y uno parece que está dentro de un copo de azúcar, eso como se venden en las plazas o en los parques de diversión, y sigue subiendo el avión, sigue subiendo, y de repente mirás ahí todo ese colchón de nube y el avión se vuelve a despejar la expansión de los cielos, y es como que uno se acerca un poquito más tangiblemente a comprender esto que fue el segundo día de la creación. Y no solo eso, estar volando entre los cielos de los cielos y ver esa expansión que Dios creó, sino que cuando miramos para abajo vemos la otra expansión, vemos la tierra, por otro lado separado el mar, los lagos, las montañas. Es maravilloso. Y uno, La cancha arriba, dice cuando va llegando a los
Cuando va llegando a Buenos Aires, la cancha River también. Y es maravilloso. Pero así veamos la cancha River o las ruinas de Machu Picchu, esas son obras de las manos de los hombres. Muy lindas, ¿no? Muy lindas. Pero nada se compara con lo que Dios ha creado y ha hecho. Y este segundo día de la creación reveló la grandeza de Dios. ¿Quién puede medir la expansión de los cielos? Nadie, ¿no? ¿Quién lo puede medir? Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, dice 2 Crónicas 6:18. Los cielos de los cielos no pueden contener. Es maravilloso cuando uno ve lo inmenso de la expansión del cielo y ni hablar de lo infinito del universo. Dios está ahí y vemos su grandeza. ¿Sí? Vemos su grandeza y solemos cantar cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Vamos a leer Isaías 40:26. Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y hoy el Señor nos invita a hacer lo que dice este versículo, a levantar nuestros ojos y a mirar al Creador, mirar quién creó todas estas cosas, ¿no? Y lo que Él hace, y poder decir cuán grande es nuestro Dios. Así que el segundo día reveló la grandeza de Dios. Vamos al tercer día. Dice, versículo 9. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que sus semillas esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. ¡Wow! Acá se empieza a poner hermosa la creación, porque la tierra empieza a florecer, empiezan a germinar las plantas, la hierba, las flores, los árboles, todo según su género, todo perfectamente creado y diseñado por Dios. Pero antes que esto suceda, para que puedan crecer sobre la tierra toda la vegetación que hoy vemos y admiramos, ¿qué tuvo que hacer Dios? Separar las aguas de la tierra. Claro, ¿se acuerdan que primero separó las aguas en la expansión de los cielos y el agua que cubrió la faz de la tierra? Ahora sobre la tierra había que juntar el agua a un lado y despejar la tierra para que pueda empezar a crecer todo lo verde, lo hermoso que vemos en nuestro mundo. Y este tercer día, ¿saben qué revela de Dios? Revela la hermosura de Dios. Hay un salmo, el 27:4, donde dice que David contempló la hermosura de Dios en el templo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Salmo 27:4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David pudo contemplar la hermosura de Dios, ¿sí?, en su templo. Ahora, ¿cuánto más nosotros podemos contemplar la hermosura de Dios cuando vemos este templo natural que Él creó, ¿no? Porque el día tercero ya empieza a mostrar los mares, los lagos, los arroyos, la tierra, las montañas, los árboles, los bosques, la vegetación, las flores, todo eso ya Dios lo hizo existir desde el día tercero de la creación. Y acá vemos la hermosura de Dios a través de todo lo que Él crea, porque la creación revela al Creador, ¿sí?
no hay paisaje que ningún hombre, por más que se esmere y por más talento que tenga, pueda igualarse a lo que uno ve con los propios ojos, ¿no? Muchas veces queremos sacar una foto de un atardecer o de una luna llena o de un cielo estrellado o de un curso de agua así entre las montañas, y no hay iPhone, no hay mejor cámara que pueda reflejar, ¿no?, lo que nosotros podemos admirar de lo que es la creación y la hermosura de Dios a través de lo creado, ¿no? Dice... Ni las flores, ni las rosas. Ni las flores, nada. Salen de otro color cuando le sacas fotos. Es increíble. Y a veces uno ve también videos de profesionales que dicen, ay, si ustedes pudieran ver, la cámara no le hace, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. No le hace justicia o algo así a lo que realmente está mostrando, ¿no? Claro. Dice una historia que cierto pastor de ovejas, contemplando por primera vez una humilde margarita bajo el microscopio, llegó al pensar de cuántas veces había pisado una cosa tan exquisitamente perfecta en su hermosura, ¿no? ¿Han visto ustedes alguna vez algún pedazo vegetal en el microscopio? ¿Sí? ¿Alguna clase de biología o algo? Es increíble porque uno se acerca a lo que es microscópicamente la planta, ¿no? Ya sea la hoja o el tallo, y empieza a ver la forma de cómo están las células formadas y demás y demás. Y es maravilloso el diseño de Dios desde lo micro hacia lo macro, ¿no? Y realmente este tercer día reveló la hermosura de nuestro Dios. Y dice en el cuarto día, dijo luego Dios, versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del cuarto día. ¿Qué creó Dios en el cuarto día? El universo, todo lo que vemos. Sí. En el tercer día podemos decir que tiró pinceladas sobre la tierra, ¿no? Con la vegetación, los verdes. Y ahora, en el cielo, empezó a poner las estrellas, las dos lumbreras principales, la del día que es el sol, que nos alumbra, la de la noche que es la luna, ¿sí? Y dice que vio Dios que era bueno. Siempre es hermoso observar que Dios dice, aprueba lo creado, dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y este cuarto día nos revela la gloria de Dios, porque la gloria de Dios tiene que ver con el resplandor, ¿no? Con el resplandor de todo lo que Él es, ¿no? Y ¿ustedes intentaron mirar el sol alguna vez directamente sin ponerse una buena gafa de sol o algo? Es imposible, ¿no? Con gafas y todo es imposible. En el eclipse dice, bueno, pero aún en el eclipse también, si no te pones en la escuela con una radiografía, así a los indios estábamos, vienen después unos lentes especiales, pero es algo que supera lo que nuestra retina puede soportar, ¿no? No podemos mirar el sol. Quizás con unos buenos lentes de sol, sí, pero bueno, el resplandor del sol es algo muy, muy, muy potente, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que el resplandor de la gloria de Dios es mayor que el del sol. Miren lo que dice Hechos 26:13. Hechos 26:13. Acá está Pablo una vez más dando testimonio de su conversión, su encuentro con el Señor, y dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba, ¿qué cosa? El resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Era la luz del Señor, no que se le presentó a Saulo, que luego pasó a ser el apóstol Pablo. Dice él que era esa luz del cielo sobrepasaba el resplandor del sol. Tal es así que, ¿cómo quedó después Saulo?
quedó ciego, ¿no? Quedó ciego. Entonces, si a nosotros nos maravilla ver el sol con su resplandor, con su potencia, lo que genera, no solamente dando luz, dando calor, sino todo lo que es en el proceso de la fotosíntesis y demás, ¿cuánto más nos maravilla la gloria de Dios, su resplandor, que es más potente que el del sol, ¿no? Es algo que debe realmente maravillarnos a aquellos que conocemos a Dios. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y acá está hablando de Cristo, ¿no? Que es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cómo el hombre puede, aunque sea limitadamente, ver un poquito el resplandor de la gloria de Dios conociendo a Jesucristo? Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, ¿sí? No podía mirar directamente, porque el que miraba la gloria de Dios, ¿qué pasaba? Chao, no la podía soportar, moriría. Pero qué hermoso es pensar esto, ¿no? Que cuando Cristo vino a este mundo, y Cristo en cada uno de nosotros, revela y refleja la gloria del Padre, porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que vemos entonces en el cuarto día que Dios puso las lumbreras, y eso revela también, nos puede hacer pensar y de alguna manera llevarnos a ver la gloria de Dios, ¿sí? Dice Isaías capítulo 6 y versículo 2. Por encima de él había serafines, unos versículos que hoy estábamos leyendo en casa. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con dos volaban. ¿Quién estaba recibiendo una visión acá de Dios? El profeta Isaías. Versículo versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Que le permitió a Isaías a traer una visión, ver, ¿no? Correr el velo y ver al Rey de los ejércitos sentado en su trono. Hoy nosotros, como hijos de Dios, conociendo cada día más a Cristo, podemos ver un poquito más la gloria de Dios en nuestras vidas. Quinto día, y ya vamos terminando. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Cantamos una canción hace un ratito, ¿no? Que era la bondad de Dios, ¿no? Y este día refleja o revela un poco la bondad de Dios también, a través de la creación de los peces y de las aves. ¿Y por qué no los quiero llevar a pensar en esto? Hay varios pasajes que nos hablan de cómo Dios y el Señor mostró su bondad utilizando unos pececitos, por ejemplo. ¿Se acuerdan la alimentación de la multitud? Recibió de un niño 5 peces, ¿no? Y 2 panes. Los bendijo, oró, hizo el milagro de la multiplicación y alimentó a esa multitud hambrienta que estaban como ovejas sin pastor, porque tuvo compasión de ellos. Vemos la bondad de Dios en ese milagro. Y también cuando el Señor resucitado se aparece a los discípulos que habían pescado toda la noche, estaba ya amaneciendo, y desde la playa los llama, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Han pescado algo? No, la verdad que no pescamos nada. Bueno, tienen la red al costado.
la tiran cuando no la ponían a levantar de lo pesada que estaba. Entonces Juan le hace así a Pedro, ¿no? Che, Pedro, es el Señor. Y cuando Pedro se enteró de eso o se da cuenta, dice que primero se viste porque se ve que en su labor de pescador andaba en cuero, no sé cómo estaba. Se tira al agua y sale nadando a buscar al Señor. ¿Y cómo nos estaba esperando el Señor? Con unas brasas y un pez asado, ¿no? La bondad de Dios y cómo después lo recibe. Y hablando de las aves, Mateo 6:25, que dice que Dios cuida de las aves del cielo, ¿no? Y cuánto más cuidará de cada uno de nosotros. Dios nos ama, Dios es bueno, y vemos en el quinto día revelada la bondad de Dios. Y para terminar, ahora sí, el sexto día, dice el versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre, bueno, hasta acá nomás, hasta el 25. Y vamos a leer el 28, perdón, donde dice que después que Dios creó al hombre, dice que los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El sexto día revela la majestad de Dios, que Dios es un Dios soberano, ¿sí? Primero dice acá que en la creación le dio al hombre dominio sobre todos los seres vivientes, lo leímos recién, ¿no? Pero a la vez esto nos hace pensar que Dios es el soberano del hombre, así como nos dio a nosotros dominio sobre los seres creados. Dios es el que también domina sobre todas las cosas y es soberano. Vemos su majestad, su poder y su autoridad. Y realmente podemos ver que Dios realmente es bueno en gran manera por todo lo que ha creado y cómo se ha revelado en cada una de nuestras vidas. Este relato de la creación no deja de asombrarnos. Lo podemos conocer y haber leído desde que somos chiquitos. Pero cuando uno empieza a ver a través de cada día de lo que Dios fue creando y cómo lo fue creando a su persona, a cómo Él se fue revelando, a sus atributos, ¿no? Su grandeza, su bondad, realmente nos lleva a postrarnos delante de Él y a poder adorarlo. Vemos su santidad, vemos su hermosura, vemos su gloria, vemos su majestad. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos ser agradecidos porque esa luz que es Él mismo, ¿no? En nosotros un día resplandeció en nuestros corazones. Esa luz vino al mundo. Y aunque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por su gracia, ese velo que un día cubría nuestros ojos fue corrido y pudimos recibir a Cristo en nuestra vida. Hoy tenemos entonces esta posibilidad de contemplar la hermosura de nuestro Dios, su santidad, su grandeza, su poder, su majestad, su soberanía. Que podamos hoy alabar a este Señor maravilloso que tenemos, al Creador del cielo y de la tierra. Y ahora que empieza nuestra temporada tan linda de verano, donde podemos salir a caminar, disfrutar del lago, del bosque, de la naturaleza, no lo hagamos sin percibir en cada rinconcito de lo creado a nuestro Dios. Y que cada vez que salgamos, vivimos en un lugar privilegiado, podamos decirle: gracias, Señor, por lo que eres. Porque la creación muestra lo que Él es. Que Dios nos bendiga.